La mañana del 15 de septiembre de 2005 amaneció con un cielo despejado sobre Tepoztlán. El sol comenzaba a teñir de dorado las cumbres del Teposteco, mientras Isabel Ortega preparaba el desayuno en su pequeña cocina. El aroma del café de Minderes olla se mezclaba con el de los tamales que había comprado en el mercado el día anterior. Era un día especial. La fiesta del maíz había llegado al pueblo y sus hijas gemelas, Renata y Salomé, llevaban semanas esperando este momento. «¡Mamá, ya queremos irnos!», gritó Renata desde la sala, donde ella y su hermana esperaban, impacientes, vestidas con sus mejores ropas, faldas bordadas de colores brillantes y blusas blancas que Isabel había planchado con esmero la noche anterior. «Primero desayunen bien», respondió Isabel sirviendo los platos. «Van a caminar mucho y no quiero que anden con el estómago vacío». Salomé, siempre la más tranquila de las dos, se acercó a la mesa jalando suavemente a su hermana. A los 9 años, las gemelas eran idénticas en apariencia, pero opuestas en temperamento. Renata era fuego, impulsiva, alegre, siempre la primera en correr hacia lo desconocido. Salomé era agua, reflexiva, observadora, la que siempre tomaba la mano de su hermana antes de dar el siguiente paso. «¿Va a venir la tía Carmen con nosotras?», preguntó Salomé mientras untaba frijoles en su tortilla. Isabel frunció ligeramente el ceño. Su relación con Carmen, su cuñada, siempre había sido complicada. La mujer vivía en las afueras del pueblo, en una casa vieja que había heredado de sus padres, y tenía fama de ser peculiar. Los vecinos murmuraban sobre sus conocimientos de hierbas y sus extrañas visitas nocturnas. «Dijo que las vería allá», respondió Isabel, tratando de mantener neutral su tono de voz. «Pero ustedes se quedan conmigo, ¿entendido? No se separan por ningún motivo». Las niñas asintieron al unísono, aunque Renata rodó los ojos. Su madre siempre era demasiado protectora cuando se trataba de la tía Carmen. El camino hacia el campo, donde se celebraba el festival, estaba lleno de gente. Familias enteras caminaban entre risas y conversaciones animadas. Los vendedores ambulantes ofrecían elotes, esquites, aguas frescas y toda clase de antojitos. El aire vibraba con la música de los mariachis que se mezclaba con los sones tradicionales de la región. «Mira, mamá», exclamó Renata señalando hacia el campo. «Ya pusieron la rueda de la fortuna». El terreno del festival se extendía por varias hectáreas en las afueras del pueblo. Era un espacio que durante el resto del año permanecía vacío, utilizado ocasionalmente para pastoreo, pero que cada septiembre se transformaba en un hervidero de actividad. Carpas multicolores se alzaban por doquier, juegos mecánicos giraban entre luces y música, y el olor a comida tradicional impregnaba el ambiente. Isabel apretó con fuerza las manos de sus hijas mientras se adentraban en la multitud. Había algo en el ambiente ese año que la inquietaba, aunque no podría decir exactamente qué. Tal vez era la inusual cantidad de forasteros que habían llegado para la fiesta, o quizás la forma en que algunos de los organizadores la miraban cuando pasaba, como si supieran algo que ella ignoraba. «Isabel, por aquí». La voz de Carmen cortó el aire como un cuchillo. La mujer estaba parada junto a una de las barracas más alejadas, haciéndoles señas. Vestía, como siempre, de negro, lo que contrastaba dramáticamente con el colorido festivo que la rodeaba. Su cabello largo y canoso estaba recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo. «¡Tía Carmen!», gritaron las gemelas, al unísono, soltándose de las manos de su madre para correr hacia ella. «¡Niñas, no corran!», les gritó Isabel, apresurándose tras ellas. Carmen recibió a sus sobrinas con los brazos abiertos, envolviéndolas en un abrazo que a Isabel le pareció demasiado largo, demasiado intenso. Cuando finalmente las soltó, había algo extraño en sus ojos,
una mezcla de tristeza y determinación que heló la sangre de Isabel. «Qué grandes están ya», murmuró Carmen, acariciando las mejillas de las niñas. 9 años. ¿La edad? Perfecta. ¿Perfecta para qué?, preguntó Isabel, colocándose protectoramente entre su cuñada y sus hijas. Carmen sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Para disfrutar la fiesta, por supuesto. ¿Qué más podría ser? Antes de que Isabel pudiera responder, Tomás Rivas apareció como de la nada. El organizador principal del festival era un hombre de unos 40 años, complexión robusta y sonrisa fácil que no siempre parecía genuina. Conocía a todas las familias del pueblo, pero con los Ortegas siempre había mantenido una relación particularmente cordial. «La familia Ortega», exclamó con entusiasmo. «Qué gusto verlas. Y Carmen, gracias por venir. Todo está listo». Como acordamos, Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué habían acordado? «Tomás», saludó fríamente. «¿De qué acuerdo hablan?» «Oh, nada importante», intervino Carmen rápidamente. «Le ayudé con algunas decoraciones tradicionales para la ceremonia de esta noche. Ya sabes, para mantener vivas las costumbres». Tomás asintió, quizás demasiado enfáticamente. «Exacto. De hecho, sus hijas serían perfectas para participar en la danza de las mazorcas. Es una tradición muy bonita que estamos reviviendo este año». «No sabía de ninguna danza de las mazorcas», dijo Isabel, su instinto maternal poniéndola en alerta. «Es algo muy antiguo», explicó Carmen. «Se hacía cuando yo era niña. Las niñas danzan alrededor del altar del maíz para agradecer la cosecha. Es completamente inofensivo». Renata y Salomé miraban la conversación con ojos brillantes de curiosidad. La idea de participar en una danza especial las emocionaba visiblemente. «¿Podemos, mamá, por favor?», suplicó Renata. «Ya veremos», respondió Isabel sin comprometerse. «Primero quiero saber más detalles». «Por supuesto», dijo Tomás, su sonrisa ampliándose. «La ceremonia es a las 8 de la noche, en la barraca principal. Pueden venir a verla primero y decidir entonces. Mientras tanto, disfruten de la fiesta. Tengo boletos de cortesía para todos los juegos». Sacó un fajo de boletos de su bolsillo y se los entregó a las niñas, quienes gritaron de alegría. Isabel quiso rechazarlos, pero sus hijas ya los habían tomado y miraban los juegos mecánicos con ojos soñadores. «Vayan, diviértanse», dijo Carmen. «Yo tengo que ayudar con los últimos preparativos. Las veo más tarde». Antes de irse, se inclinó hacia las gemelas y les susurró algo al oído. Isabel no alcanzó a escuchar qué, pero vio cómo los ojos de sus hijas se abrían con asombro y asentían solemnemente. «¿Qué les dijo?», preguntó Isabel cuando Carmen y Tomás se alejaron. «Nada importante», respondió Salomé, pero había algo en su voz que no sonaba del todo convincente. «Un secreto de familia», añadió Renata, y por primera vez en su vida, Isabel vio a su hija impulsiva intercambiar una mirada cómplice con su hermana que la excluyó completamente. Las siguientes horas transcurrieron en una vorágine de juegos, comida y diversión. Las niñas subieron a la rueda de la fortuna, gritaron en los carritos chocones, ganaron peluches en los juegos de destreza. Isabel trató de relajarse y disfrutar el día, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. Notó cosas extrañas, personas que parecían seguirlas discretamente entre la multitud, miradas que duraban demasiado, conversaciones que cesaban abruptamente cuando ella se acercaba. En un momento, mientras las niñas comían algodón de azúcar, escuchó a 2 mujeres mayores hablando en voz baja. «Es el año», decía una. «Las señales han sido claras». «Pero son muy pequeñas», respondió la otra. «Y su madre no sabe nada»,
Por eso mismo, la inocencia es fundamental. Carmen lo entiende. Cuando las mujeres notaron que Isabel las escuchaba, se callaron abruptamente y se alejaron murmurando disculpas. Isabel sintió que el algodón de azúcar se convertía en cenizas en su boca. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rojos, Isabel decidió que era hora de irse. Sus hijas protestaron, por supuesto, especialmente cuando les recordó la invitación a la danza. Pero mamá, la tía Carmen dijo que era importante, insistió Salomé, lo cual era extraño porque normalmente era Renata quien discutía. No me importa lo que dijo Carmen. Nos vamos a casa. Fue entonces cuando se escuchó el primer trueno. Isabel miró hacia arriba, sorprendida. El cielo había estado despejado hacía apenas unos minutos, pero ahora nubes negras se acumulaban sobre el pueblo con una velocidad antinatural. «Parece que viene tormenta», dijo alguien cerca. «Es muy temprano para las lluvias», comentó otro. «Y miren qué oscuras están esas nubes». La gente comenzó a moverse con más prisa, algunos dirigiéndose hacia las salidas, otros buscando refugio bajo las carpas más grandes. Isabel tomó firmemente las manos de sus hijas. «Vámonos, ya». Pero en ese momento las luces del festival parpadearon y se apagaron. Por unos segundos hubo un silencio extraño, como si hasta el viento hubiera dejado de soplar. Luego los gritos comenzaron. La multitud entró en pánico. En la oscuridad casi total, con solo los relámpagos iluminando esporádicamente el caos, la gente corría en todas direcciones. Isabel apretó las manos de sus hijas con todas sus fuerzas, pero la marea humana era demasiado fuerte. «¡Mamá!», gritó Renata, su voz casi perdida entre el estruendo. «¡No se suelten!», gritó Isabel. Pero podía sentir cómo los dedos pequeños se deslizaban de su agarre. Un relámpago particularmente brillante iluminó la escena por un instante. Y en ese momento, Isabel vio algo que la helaría por el resto de su vida. Carmen estaba parada a unos metros de distancia, completamente inmóvil en medio del caos, con los brazos extendidos hacia las niñas. No parecía afectada por el pánico general, como si estuviera en el ojo de un huracán personal. «¡Carmen!», gritó. «Isabel, ayúdame». Pero otro empujón de la multitud la hizo tropezar, y cuando recuperó el equilibrio, sus manos estaban vacías. Sus hijas habían desaparecido. «¡Renata! ¡Salomé!». La lluvia comenzó a caer entonces, gruesas gotas que en segundos se convirtieron en un diluvio. Isabel gritaba los nombres de sus hijas hasta quedar afónica, empujando a la gente, buscando desesperadamente entre la multitud. Los relámpagos continuaban, pero ahora solo iluminaban rostros extraños, asustados, ninguno de los cuales pertenecía a sus gemelas. No supo cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido minutos u horas. Cuando las luces finalmente volvieron, parpadeantes y débiles, el campo del festival parecía un campo de batalla. Carpas derribadas, charcos de lodo por todas partes, objetos personales abandonados en la huida, y ni rastro de Renata y Salomé. Isabel encontró a un policía, luego a otro, luego a todo el destacamento del pueblo. Organizaron grupos de búsqueda esa misma noche, a pesar de la lluvia que continuaba cayendo. Revisaron cada rincón del campo, cada barraca, cada posible escondite. Carmen había desaparecido también, aunque su ausencia pasó casi desapercibida en medio del caos por las gemelas perdidas. Cuando finalmente la encontraron en su casa a la mañana siguiente, afirmó que había salido del festival antes de la tormenta y no sabía nada sobre el paradero de las niñas. Deberías haberlas cuidado mejor. Fue todo lo que dijo, y había algo en su voz que sonaba a acusación y lamento al mismo tiempo. Tomás Rivas fue interrogado exhaustivamente.
Juró una y otra vez que no había visto a las niñas después del encuentro de la tarde, que la danza de las mazorcas era sólo una representación folclórica inocente, que no entendía por qué Isabel sospechaba de él. «Tengo hijos propios», repetía. «Jamás haría daño a un niño». Los días se convirtieron en semanas. No había pistas, no había testigos confiables, no había cuerpos. Las cámaras de seguridad del festival, las pocas que habían dejado de funcionar misteriosamente minutos antes de la tormenta. Era como si las gemelas Ortega se hubieran desvanecido en el aire. La policía eventualmente clasificó el caso como probable fuga voluntaria, a pesar de las protestas desesperadas de Isabel. ¿Cómo podían dos niñas de 9 años simplemente decidir escapar? ¿Y hacia dónde? Pero sin evidencia de violencia, sin peticiones de rescate, sin ningún indicio de juego sucio, más allá de las sospechas de una madre destrozada, el caso fue archivado. Isabel nunca dejó de buscar. Pegó carteles por todo el estado, apareció en programas de televisión, gastó cada peso que tenía en investigadores privados. Pero Renata y Salomé Ortega habían desaparecido tan completamente como si nunca hubieran existido. Un mes después de la desaparición, Tomás Rivas también desapareció. Su esposa dijo que había salido una noche y nunca regresó. Su coche fue encontrado abandonado en una carretera secundaria sin señales de lucha. Otro misterio sin resolver en un pueblo que de repente parecía lleno de ellos. Carmen permaneció en Tepoztlán, más silenciosa y retraída que nunca. Los vecinos la evitaban más que antes, y ella parecía preferirlo así. Isabel la confrontó innumerables veces, convencida de que sabía más de lo que decía, pero Carmen solo repetía las mismas palabras. Algunas cosas están escritas desde antes de que nazcamos. No puedes luchar contra el destino. El campo del festival nunca volvió a utilizarse para la fiesta del maíz. El año siguiente intentaron realizarla en otra ubicación, pero la asistencia fue mínima. La gente murmuraba sobre maldiciones y malos espíritus. En pocos años, la tradición murió completamente, y en el campo abandonado, entre la maleza que creció sin control, una barraca permaneció en pie. La misma barraca junto a la cual Carmen había esperado a sus sobrinas aquel día fatídico. Nadie se acercaba a ella. Los niños del pueblo contaban historias sobre voces que se escuchaban desde adentro, en las noches sin luna, sobre dos figuras pequeñas que a veces se veían bailando entre las sombras. Pero eran solo historias, ¿o no? El 15 de septiembre de 2024, exactamente 19 años después, las excavadoras llegaron al campo abandonado. El municipio había vendido finalmente el terreno a una empresa constructora. Era hora de dejar atrás los fantasmas del pasado y construir algo nuevo. Cuando la excavadora se acercó a la última barraca en pie, el operador dudó. Había algo en esa estructura que lo inquietaba, aunque no podría decir exactamente qué. Tal vez era la forma en que parecía estar mejor conservada que el resto, como si el tiempo no la hubiera tocado de la misma manera. O quizás era el extraño olor a flores secas que emanaba de su interior. Finalmente, la pala mecánica golpeó la estructura. La madera vieja crujió y cedió, revelando su interior por primera vez en casi 2 décadas. Y entonces comenzó el verdadero misterio. El operador de la excavadora, Miguel Santana, detuvo la máquina en seco. A través del polvo y los escombros, algo había captado su atención. No era solo una barraca vacía lo que acababa de demoler parcialmente. Descendió de la cabina con las piernas temblando, acercándose lentamente a los restos de la estructura. «Oiga, jefe», gritó hacia donde estaba el supervisor. «Venga a ver esto». Ricardo Morales, el supervisor de la construcción, se acercó malhumorado. Llevaban retraso en el proyecto y no tenía tiempo para las supersticiones de sus trabajadores.
Pero cuando vio lo que Miguel señalaba, las palabras se le atoraron en la garganta. En el interior de la barraca, parcialmente oculto por tablas caídas, había evidencia de que alguien había estado allí. Papeles quemados esparcidos por el suelo, cuyas cenizas formaban patrones extraños. 2 coronas de flores secas colgaban de clavos oxidados en la pared del fondo. Y en esa misma pared, grabadas profundamente en la madera, las palabras que helarían la sangre de todo el pueblo. No era un juego, era un llamado. «Llamen a la policía», ordenó Ricardo, su voz apenas un susurro. Ahora, la comisaría de Tepoztlán había cambiado mucho en 19 años. El viejo comandante Herrera se había jubilado, dejando el puesto a su antiguo subordinado, Alejandro Medina. Medina recordaba bien el caso de las gemelas Ortega. Había sido uno de los oficiales jóvenes que participó en la búsqueda aquella noche tormentosa. Cuando recibió la llamada sobre el hallazgo en el campo del festival, sintió que el pasado regresaba como una ola oscura. Tomó a su mejor detective, Carolina Vázquez, y se dirigieron al lugar. «¿Crees que tenga relación con las niñas Ortega?», preguntó Carolina mientras conducían. Ella era nueva en el pueblo. Había llegado hacía apenas 5 años, pero conocía la historia. Era imposible no conocerla. «No quiero especular», respondió Medina, aunque en su interior cada fibra de su ser le gritaba que sí. El campo estaba acordonado cuando llegaron. Los trabajadores de la construcción esperaban nerviosos a un lado, murmurando entre ellos. Miguel los guió hasta la barraca semidestruida. Carolina fue la primera en entrar, documentando todo con su cámara. La escena era perturbadora en su aparente simplicidad. Los papeles quemados estaban dispuestos en lo que parecía ser un círculo deliberado. Al examinarlos más de cerca, pudo distinguir fragmentos de escritura, aunque la mayor parte era ilegible. «Mira, esto», dijo, señalando uno de los fragmentos más grandes. «Parece una lista de nombres». Medina se agachó junto a ella. Entre las cenizas, efectivamente, podían distinguirse partes de nombres. Nata Ort, Lome Ort, y otros que no podían descifrar, pero fueron las coronas de flores lo que más los desconcertó. Carolina las examinó cuidadosamente usando guantes. «Alejandro», dijo lentamente, «estas flores, ¿qué pasa con ellas?» «Los trabajadores dicen que la barraca ha estado cerrada por años. Nadie ha entrado aquí, pero mira de cerca». Medina se acercó y entonces lo vio. Entre las flores secas y marchitas había pétalos que parecían frescos. No completamente, pero ciertamente no como flores que llevaran 19 años colgadas en una pared. «Eso es imposible», murmuró. «A menos que alguien haya estado entrando regularmente para mantenerlas», sugirió Carolina. La inscripción en la pared fue fotografiada desde todos los ángulos. Las letras estaban grabadas con algo afilado, posiblemente un cuchillo, y con considerable fuerza. No era un juego, era un llamado. «Necesitamos encontrar a Isabel Ortega», dijo Medina. «Y a Carmen, si todavía vive». Isabel Ortega ya no vivía en la casa donde había criado a sus hijas. El dolor había sido demasiado grande, los recuerdos demasiado pesados. Se había mudado a un pequeño departamento en el centro del pueblo donde vivía una existencia solitaria, marcada por la ausencia de sus gemelas. Cuando Medina y Carolina tocaron a su puerta, Isabel supo inmediatamente que algo había pasado. Tenía esa intuición que solo desarrollan aquellos que han vivido esperando noticias terribles. «¿Las encontraron?», fue lo primero que preguntó, su voz quebrada por años de esperanza frustrada. «No exactamente», respondió Medina con gentileza, «pero hemos encontrado algo que podría estar relacionado. ¿Podemos pasar?».
Isabel los escuchó en silencio mientras le describían el hallazgo. Sus manos temblaban ligeramente, apretadas en su regazo. Cuando mencionaron las coronas de flores, se puso pálida. Renata y Salomé llevaban coronas de flores ese día, susurró. Carmen se las había dado. Dijo que era parte del atuendo tradicional para la danza. ¿Recuerda algo más sobre esa danza?, preguntó Carolina. ¿Tomás Rivas mencionó algo específico? Isabel cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle de aquel día que había repasado miles de veces en su mente. Carmen y Tomás parecían tener un acuerdo previo. Hablaron de preparativos, de que todo estaba listo. En ese momento pensé que se referían a decoraciones, pero ahora su voz se quebró. Dios mío, ¿y si no fue una desaparición? ¿Y si fue algo planeado? No, nos adelantemos, intervino Medina. Necesitamos más información. ¿Sabe dónde podemos encontrar a Carmen? Murió hace 3 años, respondió Isabel con amargura. Cáncer. Pero antes de morir, dudó. Antes de morir me mandó una carta. Nunca la abrí. No podía soportar leer más de sus locuras sobre el destino y las cosas escritas. ¿Todavía él tiene esa carta?, preguntó Carolina con urgencia. Isabel asintió lentamente y se levantó. De un cajón sacó un sobre amarillento, todavía sellado. Con manos temblorosas se lo entregó a los detectives. «Ábrala usted», pidió. «Yo no puedo». Carolina abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una sola hoja, escrita con la letra temblorosa de alguien muy enfermo. Isabel, cuando leas esto, ya no estaré aquí para explicarte. Quizás es mejor así. Hay cosas que una madre no debería saber, verdades que solo traen más dolor. Las niñas cumplieron su propósito. No las busques en este mundo. Están donde deben estar, donde siempre debieron estar. El maíz necesita sus guardianas, y ellas fueron elegidas desde antes de nacer. Perdóname si puedes. Yo solo fui un instrumento. Tomás también. Ninguno de nosotros tuvo elección cuando las antiguas voces llamaron. En la barraca del campo hay respuestas, pero ten cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. La sangre llama a la sangre. El ciclo debe continuar. Carmen. El silencio en la habitación era opresivo. Isabel sollozaba quedamente, sus peores temores aparentemente confirmados. Su propia cuñada había estado involucrada en la desaparición de sus hijas. Esto habla de antiguas voces y guardianas del maíz, dijo Carolina. ¿Tiene alguna idea de qué podría significar? Isabel negó con la cabeza, pero Medina recordó algo. Esperen. Cuando era niño, mi abuela contaba historias sobre los antiguos rituales del maíz. Decía que antes de la conquista se elegían doncellas para ser guardianas de la cosecha. Pero era solo una leyenda, algo para asustar a los niños. ¿Y si alguien decidió revivir esas tradiciones?, sugirió Carolina. La carta menciona que Tomás también fue un instrumento. ¿Habrá más personas involucradas? Decidieron visitar la antigua casa de Carmen. Aunque había muerto hacía 3 años, la propiedad seguía abandonada. Ningún familiar había reclamado la herencia y los vecinos evitaban acercarse al lugar. La casa estaba en peor estado del que esperaban. Las ventanas rotas, la maleza creciendo salvaje, un aire de abandono que parecía más profundo que el simple paso del tiempo. Entraron con una orden judicial apresurada. El interior era un caos de libros viejos, hierbas secas colgando del techo y extraños símbolos pintados en las paredes. Carolina documentaba todo mientras Medina revisaba los libros. Muchos estaban en náhuatl, otros en español antiguo. Trataban sobre rituales prehispánicos, ciclos lunares y ceremonias de cosecha. «Mira esto», llamó Carolina desde lo que parecía ser el estudio de Carmen. En la pared había un mapa del campo del festival.
marcado con símbolos extraños. La barraca donde habían encontrado las evidencias estaba señalada con un círculo rojo, pero había más marcas, formando lo que parecía ser un patrón más grande. «Es una especie de diseño ritual», murmuró Medina. La barraca era solo una parte. En el escritorio encontraron diarios. Carmen había documentado años de preparación. Las entradas se remontaban a cuando las gemelas eran bebés. Hablaba de señales, de sueños, de voces que le susurraban en la noche. Mencionaba a otros nombres. Tomás Rivas, sí, pero también personas que Medina reconoció como vecinos respetables del pueblo. Una entrada en particular les heló la sangre. 15 de agosto de 2005. Falta un mes. Las niñas están listas, aunque no lo saben. Isabel sospecha pero no entiende. Es mejor así. El maíz ha esperado demasiado tiempo. Los antiguos están inquietos. Tomás confirmó que todo está preparado en el campo. La tormenta llegará cuando la llamemos. Las puertas se abrirán. Las guardianas cruzarán el umbral. Me duele el corazón por Isabel, pero algunas cosas son más grandes que el dolor de una madre. El pueblo necesita esto, aunque no lo sepa. Sin las guardianas, las cosechas morirán. Ya ha empezado a pasar en otros lugares donde las tradiciones se olvidaron. Las gemelas son perfectas, puras, conectadas entre sí, sangre de nuestra sangre. Los antiguos las aceptarán. Esto es una locura, dijo Carolina. Habla como si hubiera sacrificado a las niñas por algún tipo de ritual pagano. Pero no encontramos cuerpos, señaló Medina. La carta dice, no las busques en este mundo. ¿Qué significa eso? Continuaron revisando la casa. En el sótano, el ambiente se volvió aún más opresivo. Había un altar improvisado con mazorcas de maíz secas, velas negras y más símbolos extraños. En el centro, una fotografía de las gemelas Ortega, sonriendo inocentemente a la cámara. Pero fue lo que encontraron detrás del altar lo que los dejó sin aliento. Una puerta oculta, disimulada en la pared. Carolina la abrió cuidadosamente, revelando un pequeño cuarto. Dentro había más documentos, pero también algo más perturbador. Mechones de cabello trenzados, claramente infantiles, y dos pequeños vestidos bordados, del tipo que las niñas habrían usado para una celebración tradicional. Son las ropas que describió Isabel, dijo Carolina, las que las niñas llevaban el día que desaparecieron. ¿Pero cómo llegaron aquí?, preguntó Medina. Se supone que desaparecieron con ellas. Entre los documentos del cuarto secreto encontraron correspondencia, cartas entre Carmen y personas de otros pueblos, hablando de mantener las tradiciones, de alimentar a la tierra, de niños que habían cruzado en otros lugares. Una carta en particular, fechada 2 semanas antes de la desaparición, era de alguien que firmaba solo como «El guardián». Carmen, todo está listo aquí. Los túneles están preparados. Cuando las traigas, asegúrate de que estén sedadas pero conscientes. El cruce debe hacerse con voluntad, aunque sea inducida. Tomás se encargará de la distracción. La tormenta cubrirá el resto. Recuerda, una vez que crucen, no hay vuelta atrás. Estarán entre nosotros, pero no con nosotros. Es el precio de ser puente entre los mundos. Las otras comunidades reportan éxito. Las cosechas han mejorado donde los rituales se completaron. Tepoztlán será el último. Con las gemelas, el círculo se cerrará. Que los antiguos nos protejan. Túneles. Carolina miró a Medina. ¿Hay túneles bajo el campo del festival? No, que yo sepa, pero... Medina sacó su teléfono. Necesitamos un equipo de búsqueda y necesitamos revisar los registros municipales sobre construcciones antiguas en esa zona.
Mientras esperaban refuerzos, Carolina continuó revisando los documentos. Encontró mapas detallados que mostraban una red de túneles prehispánicos bajo Tepoztlán, muchos de los cuales convergían precisamente en el área del campo del festival. «Mira las fechas», señaló. Carmen estuvo mapeando estos túneles durante años. Y aquí, mira esta nota. La barraca 7 conecta con el túnel principal, puerta bajo las tablas del piso, sellada desde adentro. La barraca donde encontramos las evidencias, confirmó Medina. Necesitamos volver allí. Ahora, el sol comenzaba a ponerse cuando llegaron de vuelta al campo. El equipo de construcción había sido enviado a casa y el lugar estaba acordonado. Con linternas y equipo básico de excavación, se dirigieron a los restos de la barraca. «Si hay una entrada a túneles aquí, la encontraremos», dijo Carolina mientras comenzaban a remover los escombros. Trabajaron metódicamente, apartando tablas y tierra. Fue Miguel, el operador de la excavadora a quien habían llamado para ayudar, quien lo notó primero. «Aquí el suelo suena diferente», dijo, golpeando con una pala. «Hueco». Despejaron el área y efectivamente encontraron lo que parecían ser tablas más nuevas que el resto del piso, como si alguien hubiera sellado algo y tratado de disimularlo. «Con cuidado», advirtió Medina mientras comenzaban a levantar las tablas. El olor que emergió del agujero los golpeó primero. No era el olor a muerte que esperaban, sino algo más extraño, tierra húmeda mezclada con incienso y algo floral, como si abajo hubiera un jardín subterráneo. Carolina dirigió su linterna hacia la oscuridad. Había escalones tallados en piedra, descendiendo hacia las profundidades. «Llamen a más refuerzos», ordenó Medina, «y traigan equipo de espeleología. Vamos a bajar». Mientras esperaban, Isabel Ortega llegó al campo. Se había enterado por las noticias de los nuevos descubrimientos y nada podría haberla mantenido alejada. «Si mis hijas están ahí abajo», comenzó. «Señora Ortega, no sabemos qué vamos a encontrar», advirtió Carolina. «Quizás debería esperar». «He esperado 19 años», la interrumpió Isabel. «No esperaré ni un minuto más». Cuando el equipo estuvo listo, comenzaron el descenso. Los escalones parecían antiguos, desgastados por el uso de siglos. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos similares a los que habían visto en casa de Carmen. El túnel se abría a una cámara más grande, y lo que vieron allí los dejó sin habla. No era la escena de horror que esperaban. En su lugar encontraron lo que parecía ser un templo subterráneo, con un altar de piedra en el centro. Las paredes estaban pintadas con murales que representaban figuras danzando alrededor de plantas de maíz. Y por todas partes había flores. Flores frescas, como si alguien las hubiera puesto allí recientemente. «Esto no tiene sentido», murmuró Carolina. «¿Quién mantiene este lugar?» Fue entonces cuando escucharon el sonido. Suave al principio, casi imperceptible, parecía venir de más profundo en el complejo de túneles. Era un murmullo, como voces distantes cantando. «¿Escuchan eso?», preguntó uno de los oficiales. Medina asintió, haciéndole señas para que guardaran silencio. Siguieron el sonido, adentrándose más en los túneles. El canto se hacía más claro, aunque las palabras eran incomprensibles en algún idioma antiguo. Llegaron a otra cámara, y allí, finalmente, encontraron evidencia directa. Contra una pared había pertenencias, mochilas pequeñas, zapatos de niña, juguetes, no solo de las gemelas Ortega, sino de otros niños, docenas de objetos que abarcaban décadas. Isabel cayó de rodillas al reconocer la mochila de Salomé, la que llevaba ese día en el festival. La tocó con dedos temblorosos, como si temiera que fuera a desvanecerse. «Están aquí», susurró. «Estuvieron aquí, pero no había cuerpos, no había restos,
solo objetos abandonados y ese canto persistente que parecía venir de las mismas. En paredes, en el centro de esta cámara había otro altar, pero este tenía algo diferente. Un libro, antiguo pero bien preservado, abierto en una página específica. Carolina se acercó a leerlo, traduciendo del náhuatl con dificultad. Cuando el maíz llame a sus guardianas, ellas vendrán voluntarias. No por muerte, sino por transformación. No perdidas, sino encontradas en otro lugar. El velo entre los mundos es delgado donde la fe es fuerte. Las guardianas danzan eternamente en los campos dorados del otro lado, asegurando la abundancia en este mundo. Benditas sean las que cruzan, benditos los que las envían. El sacrificio no es de sangre, sino de presencia. ¿Transformación? Carolina miró a los demás. ¿De qué están hablando? Un nuevo sonido los interrumpió. Pasos. Alguien venía por uno de los túneles. El equipo se puso en alerta. Armas desenfundadas. De las sombras emergió una figura que ninguno esperaba ver. Era Tomás Rivas. Tomás Rivas no era el hombre que había desaparecido 19 años atrás. Su cabello, antes negro y abundante, ahora era completamente blanco y le llegaba hasta los hombros. Su ropa parecía hecha de fibras vegetales tejidas a mano, y sus ojos tenían una cualidad vidriosa, como si miraran a través de este mundo hacia otro. «Bajen las armas», dijo con una voz que sonaba oxidada por el desuso. «No hay peligro. Aquí. Solo verdades que no están listos para comprender». «¡Tomás Rivas!», gritó Medina. «Está bajo arresto por la desaparición de Renata y Salomé Ortega, y posiblemente otros menores». Tomás sonrió tristemente, sin hacer ningún movimiento, para resistirse o huir. «¿Desaparición?», preguntó. «Así es como lo llaman arriba. Qué limitadas son las palabras para describir lo inefable». Isabel se abalanzó hacia él, pero Carolina la detuvo. «¿Dónde están mis hijas?», gritó Isabel. «¿Qué les hiciste?». «Yo no les hice nada», respondió Tomás con calma. «Solo les mostré el camino, como me lo mostraron a mí, como Carmen entendió que debía hacerse». «Está loco», murmuró uno de los oficiales. «¿Loco?». Tomás se rió, un sonido seco y sin alegría. «Quizás, o quizás ustedes son los que están ciegos. ¿No escuchan el canto? ¿No sienten cómo las paredes respiran? Este lugar está vivo, más vivo que el mundo de arriba». Medina mantuvo su arma apuntada mientras se acercaba lentamente. «Vamos a salir de aquí. Vas a decirnos todo lo que sabes sobre las niñas desaparecidas». «No puedo salir», dijo Tomás simplemente. «Soy el guardián ahora. Alguien debe mantener los rituales, alimentar los altares, mantener abiertos los caminos. Sin nosotros, la conexión se perdería». «¿Nosotros?», preguntó Carolina. «¿Hay más personas aquí abajo?». Tomás no respondió directamente. En su lugar, comenzó a caminar hacia el altar, ignorando las órdenes de detenerse. «Déjenme mostrarles algo», dijo. «Algo que cambiará su comprensión de todo». Se acercó a la pared detrás del altar y presionó una secuencia de símbolos. La pared se deslizó hacia un lado con un sonido de piedra antigua moviéndose, revelando otro pasaje. «Si quieren respuestas», dijo, «síganme. Pero les advierto, una vez que vean, no podrán dejar de ver». Medina intercambió miradas con Carolina. Era arriesgado, pero habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «2 oficiales. Se quedan aquí», ordenó. «El resto conmigo. Y usted, señora Ortega». «Voy con ustedes», dijo Isabel con firmeza. «No me importa el riesgo». Siguieron a Tomás por el nuevo pasaje. Las paredes aquí eran diferentes, cubiertas con los que parecía ser una sustancia orgánica que pulsaba suavemente con luz propia. El aire se sentía más denso, cargado de electricidad estática. «Los túneles son antiguos», explicó Tomás mientras caminaban.
más antiguos que los aztecas, más antiguos que los olmecas. Fueron construidos por los primeros, los que entendían la verdadera naturaleza del mundo. Ahórrate la lección de historia, espetó Carolina. ¿Dónde están las niñas? Cerca, dijo Tomás. Siempre han estado cerca, solo que en un ángulo diferente de la realidad. Llegaron a una cámara circular enorme. El techo se perdía en la oscuridad, y en el centro había lo que parecía ser un campo de maíz, creciendo imposiblemente bajo tierra. Las plantas brillaban con una luz dorada tenue, y entre ellas, Isabel gritó. Entre las plantas de maíz, figuras translúcidas danzaban. Eran niños, docenas de ellos moviéndose en patrones rituales complejos. Sus cuerpos parecían hechos de luz y sombra, sólidos un momento y etéreos al siguiente. Y allí, tomadas de la mano como siempre, estaban Renata y Salomé. ¡Mis niñas! Isabel trató de correr hacia ellas, pero Tomás la detuvo con sorprendente fuerza. No puede tocarlas, advirtió. Ya no están completamente en este plano. Son las guardianas ahora, las que mantienen el equilibrio entre los mundos. Las gemelas parecían no haber envejecido un día. Seguían teniendo 9 años, vestidas con los mismos trajes que llevaban el día de su desaparición. Pero había algo diferente en ellas, una cualidad etérea que las hacía parecer más espíritus que niñas. «Esto es imposible», murmuró Carolina, frotándose los ojos. «Es algún tipo de ilusión, un truco». ¿Ilusión? Tomás señaló hacia las plantas. «Miren más de cerca». Al acercarse pudieron ver que las plantas de maíz no eran normales. Las mazorcas brillaban desde dentro, y cuando una de las figuras infantiles las tocaba, la luz se intensificaba. Era como si los niños y las plantas estuvieran conectados en algún tipo de simbiosis. Durante siglos, continuó Tomás, las comunidades indígenas mantuvieron este pacto. Niños elegidos que cruzaban al otro lado para convertirse en puentes entre los mundos. A cambio, las cosechas prosperaban, la tierra permanecía fértil. Pero la modernidad olvidó las viejas costumbres. Las cosechas comenzaron a fallar, la tierra a morir. «Estás diciendo que sacrificaste niños por superstición», dijo Medina con disgusto. «No hay sacrificio», insistió Tomás. «Miren con sus propios ojos. Parecen muertos. Parecen sufrir. Están más vivos que nunca, solo que en una forma diferente. Una de las gemelas, Renata, era difícil distinguirlas en su estado actual. Pareció notar su presencia. Se detuvo en su danza y miró directamente hacia donde estaban. Por un momento, sus ojos parecieron enfocarse, reconocer «Mamá». La voz llegó como un susurro, no a través del aire, sino directamente a sus mentes. Isabel sollozó, extendiendo los brazos hacia su hija. «Renata, mi amor, mamá está aquí. Voy a llevarte a casa». «No podemos ir». Esta vez fue Salomé quien habló, su voz etérea entrelazándose con la de su hermana. «Somos las raíces ahora. Si nos vamos, todo muere». «¿Qué les hicieron?», gritó Isabel a Tomás. «¿Qué clase de lavado de cerebro?» «Nadie les hizo nada», interrumpió una nueva voz. De entre las plantas emergió otra figura, esta completamente sólida. Era una mujer anciana, vestida de manera similar a Tomás, con el rostro surcado de arrugas, pero los ojos brillantes de sabiduría antigua. «Soy Itzel», se presentó. «La guardiana antes que Tomás. He cuidado este lugar por 60 años, desde que yo misma crucé siendo niña». «60 años». Carolina hizo cálculos rápidos. «Eso la haría...» «Tengo 73 años», confirmó Itzel. «Crucé a los 13. Fui guardiana hasta que mi cuerpo en el otro lado envejeció. Lo suficiente para regresar parcialmente a este. Es el ciclo. Los niños cruzan completamente. Los adultos podemos movernos entre ambos mundos. Esto es una locura colectiva»,
dijo Medina. ¿Algún tipo de culto? ¿Culto? Itzel se rió. Somos más antiguos que cualquier religión moderna. Somos los que recuerdan. Miren a su alrededor, oficial. ¿Cómo explica plantas de maíz creciendo sin sol? ¿Cómo explica que estos niños no hayan envejecido? ¿Cómo explica que pueda escuchar sus voces en su mente? Era verdad. Todos podían escuchar ahora el murmullo constante de voces infantiles, no con sus oídos, sino directamente en sus pensamientos. Hablaban en múltiples idiomas, algunos reconocibles, otros completamente ajenos. Los antiguos sabían que la realidad tiene múltiples capas, continuó Itzel. Este lugar es un punto de convergencia, donde las capas se tocan. Los niños elegidos pueden moverse entre ellas, mantenerlas conectadas. Sin ellos, los mundos se separan. Y cuando eso pasa, hizo un gesto hacia las paredes. Por un momento, la luz de las plantas parpadeó, y en ese instante la cámara se reveló diferente, muerta, estéril, llena de polvo y huesos antiguos. Eso es lo que queda sin las guardianas, dijo Itzel cuando la visión normal regresó. Muerte, desolación, no solo aquí, sino arriba también. ¿No se han preguntado por qué las cosechas fallan cada vez más? ¿Por qué la tierra se vuelve estéril? El cambio climático, comenzó Carolina. Sí, en parte, admitió Itzel. Pero también porque hemos roto los vínculos antiguos. Los lugares como este, que mantenían el equilibrio, han sido abandonados o destruidos. Tepoztlán era uno de los últimos. Por eso era tan importante que las gemelas cruzaran. Su conexión natural entre ellas las hacía candidatas perfectas. Isabel había estado callada, mirando fijamente a sus hijas que continuaban su danza etérea. Finalmente habló. Si las dejo aquí, ¿estarán bien? ¿Serán felices? Señora Ortega, exclamó Medina. No puede estar considerando... Mire a mis hijas, gritó Isabel. Mírenlas. No están muertas, no están heridas. Están diferentes. Y si lo que dicen es verdad... Mamá. Las voces de las gemelas llegaron claramente ahora. Estamos bien. Estamos juntas. Cuidamos las plantas, cantamos con los otros niños. A veces es solitario, pero sabemos que es importante. ¿Pueden volver?, preguntó Isabel con voz rota. Fue Tomás quien respondió. En el futuro, cuando sus cuerpos del otro lado maduren lo suficiente, podrán moverse entre los mundos como Itzel y yo. Pero por ahora deben permanecer para mantener el vínculo fuerte. ¿Cuántos años?, preguntó Isabel. Generalmente, alrededor de los 25 años de edad total, dijo Itzel. Sus hijas tendrían 28 ahora si el tiempo corriera igual en ambos lados. Les faltan unos pocos años más. Carolina había estado documentando y todo con su cámara, aunque dudaba que las imágenes mostraran lo que sus ojos veían. Aunque todo esto fuera real, dijo, secuestraron niños. Los separaron de sus familias sin consentimiento. El consentimiento, Tomás suspiró. Ese es el dilema moderno, ¿no? En los viejos tiempos, las comunidades entendían. Los padres ofrecían a sus hijos con honor, sabiendo el servicio sagrado que prestarían. Pero ese conocimiento se perdió. Tuvimos que actuar en secreto, lo cual lo hizo parecer un crimen. Es un crimen, insistió Medina. ¿Lo es?, desafió Itzel. ¿Es un crimen salvar la fuente de toda vida? Sin estos niños, sin este lugar, en una generación no habría cosechas. Millones morirían de hambre. ¿Qué es peor? ¿La tristeza de algunas familias o la muerte de multitudes? No. Tienen derecho a tomar esa decisión, dijo Carolina. ¿Y quién la tomará?, preguntó Tomás. Los gobiernos que no creen, los científicos que no pueden ver más allá de sus instrumentos. ¿O esperamos hasta que sea demasiado tarde? El debate fue interrumpido por un temblor.
no un terremoto normal, sino una vibración que parecía venir de las plantas mismas. Las figuras de los niños dejaron de danzar, mirando hacia arriba con alarma. «¿Qué está pasando?», preguntó Medina. «Las excavadoras», dijo Itzel con urgencia. «Arriba. Están destruyendo más de las estructuras antiguas. Están debilitando las barreras». Otro temblor, más fuerte. Algunas de las plantas parpadearon, su luz disminuyendo. «Si destruyen los puntos de anclaje», Tomás palideció. «Todo este sistema colapsará. Los niños quedarán atrapados entre los mundos». «¡Mis hijas!», gritó Isabel. «Hay que detenerlos», dijo Itzel moviéndose hacia la salida. «Ahora, esperen», ordenó Medina. «Nadie va a ningún lado hasta que...» Un tercer temblor, tan fuerte que los tiró al suelo. Cuando se levantaron, el campo de maíz brillante había cambiado. Las plantas se marchitaban ante sus ojos y las figuras de los niños parpadeaban entre la solidez y la transparencia total. «¡Mamá!». Las voces de las gemelas llegaron llenas de pánico. «Algo está mal. No podemos mantener la forma». «¡Ay! Hay que sacarlas de aquí», gritó Isabel, pero cuando trató de tocar a sus hijas, su mano pasó a través de ellas como si fueran humo. «No hay tiempo», dijo Tomás. «Si los puntos de anclaje se destruyen completamente, quedarán perdidas para siempre, ni en este mundo ni en el otro». «¿Qué necesitan?», preguntó Carolina, tomando una decisión pragmática. «Detener la demolición», dijo Itzel, «y realizar el ritual de estabilización. Pero para eso necesitamos...». Se detuvo, mirando a Isabel con una expresión que era mitad disculpa, mitad súplica. «Necesitamos un ancla voluntaria, alguien con conexión de sangre con las guardianas, alguien que cruce parcialmente para mantenerlas atadas a este mundo». El significado era claro. Isabel miró a sus hijas, que seguían desvaneciéndose con cada temblor. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó sin dudar. «¡No!», Medina trató de intervenir. «Señora Ortega, esto es...». «Son mis hijas», gritó Isabel. «No las perderé otra vez». «El proceso es reversible», dijo Itzel rápidamente. «Pero debe decidir ahora. Otro. Tembla». Una de las gemelas, Salomé, desapareció completamente por un momento antes de reaparecer, más débil que antes. «Háganlo», dijo Isabel. Lo que siguió fue un caos controlado. Itzel y Tomás comenzaron a cantar en el idioma antiguo, pintando símbolos en el suelo, con lo que parecía ser polvo de maíz luminiscente. Instruyeron a Isabel para que se parara en el centro, tomando simbólicamente las manos de sus hijas, aunque no pudiera tocarlas físicamente. Mientras tanto, Medina gritaba por su radio, ordenando que detuvieran toda demolición inmediatamente. Carolina documentaba todo, dividida entre su deber como detective y su asombro ante lo imposible. El canto creció en intensidad. El aire alrededor de Isabel comenzó a brillar, y por primera vez en 19 años, sintió las manos de sus hijas en las suyas. No completamente sólidas, pero reales. «Mamá», dijeron las gemelas al unísono, «te extrañamos». «Yo también, mis amores». «Yo también». La luz se intensificó, envolviéndolas a las tres. Por un momento, Isabel sintió lo que sus hijas habían experimentado, la sensación de estar entre mundos, de ver la realidad desde múltiples ángulos simultáneamente. Era aterrador y hermoso a la vez. Cuando la luz se desvaneció, las plantas habían recuperado su brillo. Los niños volvían a ser semisólidos, incluyendo a las gemelas. Pero ahora había un cambio. Un hilo de luz conectaba a Isabel con sus hijas, visible solo cuando la miraban de reojo. «Está hecho», dijo Itzel exhausta. «El vínculo está estabilizado. Por ahora». «¿Qué me hicieron?», preguntó Isabel, mirando sus manos que parecían normales, pero se sentían diferentes.
Ahora eres un puente, explicó Tomás. Puedes visitar este lugar, ver a tus hijas, incluso tocarlas brevemente. Con el tiempo aprenderás a moverte entre los mundos como nosotros. Y cuando ellas estén listas para regresar parcialmente, tu conexión las guiará de vuelta. Esto no puede quedar así, dijo Medina, aunque su convicción anterior parecía debilitada. Hay leyes, hay realidades más grandes que las leyes humanas, interrumpió Itzel. Pero entendemos su posición. Propongo un compromiso. Se volvió hacia todo el grupo. Mantengan el secreto. Dejen que el mundo crea lo que necesite. Creer sobre las desapariciones. A cambio trabajaremos con ustedes. Hay otros lugares como este, otros niños atrapados porque los rituales se interrumpieron. Podemos ayudar a estabilizarlos, a reconectar a las familias que lo deseen. Y si se niegan, añadió Tomás, simplemente sellaremos estos túneles y desapareceremos. Hay otras entradas, otros caminos. Han existido por milenios y seguirán existiendo, pero sería mejor trabajar juntos. Carolina miró a Medina. Era una decisión imposible. Todo su entrenamiento les decía que arrestaran a estas personas, que expusieran la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Quién creería lo que habían visto? ¿Y qué pasaría con los niños? Porque claramente había más que solo las gemelas Ortega si actuaban precipitadamente. Necesitamos tiempo para pensar, dijo finalmente Medina. No hay mucho tiempo, advirtió Itzel. Las fuerzas que hemos contenido aquí no esperarán. Cada día que pasa sin mantenimiento adecuado, el vínculo se debilita. Isabel, que había estado abrazando intermitentemente a sus hijas cuando la solidez lo permitía, habló. Yo me quedaré. Aprenderé lo que necesite aprender. Si esto es real, si mis hijas realmente están salvando algo importante, entonces seré parte de ello. Mamá, no tienes que... comenzó Renata. Sí tengo, la interrumpió Isabel. Perdí 19 años, no perderé más. El grupo emergió de los túneles cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo. La demolición había sido detenida, el campo acordonado bajo pretextos de hallazgos arqueológicos importantes. Los oficiales que habían quedado arriba los miraron con expresiones confundidas. Había algo diferente en los que habían bajado, una cualidad en sus ojos que hablaba de haber visto lo imposible. ¿Qué encontraron?, preguntó uno. Medina intercambió miradas con Carolina y luego miró a Isabel, que parecía años más joven a pesar de la noche sin dormir. Más de lo que esperábamos, respondió finalmente. Mucho más. En los días siguientes se tomaron decisiones. El caso de las gemelas Ortega fue oficialmente cerrado como desaparición sin resolver. Los túneles fueron sellados al público pero no destruidos. Un pequeño grupo, incluyendo a Isabel, Carolina y reluctantemente Medina, comenzaron a trabajar con Tomás e Itzel. Encontraron otros sitios, otros niños perdidos en el limbo entre mundos porque los rituales habían sido abandonados. Algunos pudieron ser reconectados, otros estaban demasiado perdidos. Fue un trabajo sombrío, pero necesario, equilibrando lo imposible con lo ético, lo antiguo con lo moderno. Isabel aprendió a caminar entre los mundos. Cada día visitaba a sus hijas, viéndolas crecer de manera diferente, no en años, sino en sabiduría y conexión con fuerzas que apenas comenzaba a comprender. Y en el campo del festival, ahora protegido y oculto, las plantas de maíz brillaban en la oscuridad, cuidadas por guardianes que danzaban eternamente entre los mundos, manteniendo un equilibrio que pocos sabían que existía. Pero quedaba una pregunta sin responder, una que Carolina planteó en una de sus visitas. Si todo esto es verdad,
Si estos niños realmente están salvando al mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿No debería saberlo la humanidad? Fue una de las gemelas quien respondió, su voz llegando clara a través del velo entre mundos. Porque el día que todos lo sepan, el día que se convierta en ciencia en lugar de misterio, dejará de funcionar. La fe es el combustible, la duda es el precio de la modernidad. Nosotros somos el puente entre ambas, y con esa respuesta críptica continuaron su danza eterna, guardianas de secretos demasiado grandes para ser completamente comprendidos, demasiado importantes para ser olvidados.